Capítulo 1. Introducción. Los pilares de una nueva era. Al amanecer de la era cristiana, 12 nombres se alzaron como columnas frágiles y encendidas bajo el peso de una promesa eterna. No eran nobles, ni soldados, ni sacerdotes de élite. Eran pescadores, cobradores de impuestos, celotes. Hombres comunes, marcados por dudas y anhelos, por temores y pasiones. Al sonido de la voz del Maestro, dejaron redes, mesas y familias, no por la garantía de gloria, sino por un llamado que ardía como fuego en los huesos. El número 12 no fue un azar. Era símbolo de plenitud y renovación. 12 tribus de Israel, 12 puertas de la Nueva Jerusalén. Ellos representaban una nueva alianza, donde cada uno cargaría no solo una misión, sino un mundo entero. Eran semillas lanzadas al viento del Espíritu, destinadas a florecer en tierras desconocidas, regadas por la sangre del martirio y el agua de la predicación. Allí estaba Pedro, impulsivo y apasionado. Juan, el contemplativo. Tomás, el analítico. Simón, el celote revolucionario. Mateo, el publicano transformado. Cada uno con sus sombras y su luz. Juntos formaban un mosaico de la humanidad redimida. No fueron elegidos por su perfección, sino por su disposición a ser moldeados. Lo que los unía no era el talento ni la nobleza, sino la fe en un carpintero que hablaba de cruz como quien ofrece vida. El camino que comenzaban no era de victorias terrenales, sino de pérdidas que fructifican. La cruz era el destino inevitable, pero también el trono glorioso. Su vocación no era segura, pero sí sagrada. Y así comienza la historia de los apóstoles, no como héroes mitológicos, sino como hombres frágiles que, tocados por la eternidad, se convirtieron en columnas de una fe que ningún imperio pudo destruir. Este es el prólogo de una saga marcada por sudor, lágrimas, milagros y sangre. Un llamado que aún hoy resuena en los corazones de quienes se atreven a creer. Capítulo 2. Pedro, piedra y pasión. Pedro, el pescador de Galilea, fue el primero en ser llamado y el primero en lanzarse a las aguas de lo imposible. Su vida es una danza entre la fe que camina sobre las olas y el miedo que se hunde ante el viento. Simón, hijo de Jonás, se convertiría en piedra, no por su estabilidad, sino por su disposición a recomenzar. Impulsivo, apasionado, inconstante, Pedro nos representa a todos. Aquel que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero que luego niega al mismo Cristo ante el fuego frío de la madrugada. Sin embargo, su traición no fue su final. Fue en la mirada de Jesús, después de la negación, donde Pedro encontró el verdadero arrepentimiento. Un arrepentimiento que no lo destruye, sino que lo reconstruye. Tras la resurrección, Pedro es restaurado a orillas del mismo mar donde todo comenzó. Apacienta mis ovejas, dice el Señor. Ya no es solo pescador, sino pastor. Líder de la iglesia naciente, predica con osadía, sana con autoridad, y enfrenta al Sanedrín con firmeza. Pero su mayor predicación no fue con palabras. En Roma, la ciudad de los dioses muertos, Pedro enfrentó su última prueba. Condenado a la crucifixión, pidió ser crucificado cabeza abajo, por no considerarse digno de morir como su Señor. Y así, la piedra fue sellada con sangre. Pedro murió, pero su fe permanece como fundamento. Su legado no es solo doctrinal, sino emocional. Demuestra que Dios no busca perfección, sino corazones dispuestos. Pedro es la prueba viviente de que la gracia puede transformar negaciones en proclamaciones y debilidades en fortaleza. Fue, y sigue siendo, la roca quebrada sobre la que se construye un reino eterno. Capítulo 3. Santiago el Mayor, el primer canto de sangre. Santiago, hijo de Zebedeo, hermano de Juan, es recordado como uno de los hijos del trueno, expresión que revela no solo su temperamento, sino la intensidad de su entrega. Fue uno de los primeros en seguir a Jesús y también uno de los primeros en presenciar los grandes momentos del ministerio del Maestro: la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración, la agonía en Getsemaní. Su corazón era ardiente, su fe, intrépida. Cuando su madre pidió que él y su hermano se sentaran a la derecha y a la izquierda de Jesús en su reino, Santiago escuchó del Señor: ¿podéis beber el cáliz que yo he de beber? Él respondió que sí, y cumplió su palabra con sangre. Santiago fue el primero de los apóstoles en enfrentar el martirio. Herodes Agripa, queriendo agradar a los judíos, ordenó su ejecución por espada. La tradición dice que, en el camino al martirio, su acusador se convirtió al ver su firmeza, y murió junto con él. El trueno que Santiago llevaba no era solo de ira, sino de fe vibrante.
La muerte de Santiago no acalló su voz. Al contrario, abrió las compuertas del testimonio. Su vida fue breve en ministerio, pero intensa en ejemplo. Fue la primera semilla regada con sangre entre los 12, y su grito silencioso aún resuena en los campos donde la fe brota. Santiago el Mayor nos enseña que no es el tiempo de servicio lo que define el valor de una vida, sino la intensidad de la entrega. Fue trueno en el cielo del martirio, relámpago que marcó el inicio de la tormenta santa que lavaría al mundo con fe. El primer canto de sangre entre los apóstoles fue el suyo, y merece ser recordado como preludio de la Sinfonía de los Mártires. Capítulo 4. Juan, el amado que sobrevivió. Juan, el hijo de Zebedeo, fue llamado desde las redes del mar para convertirse en el discípulo del amor. Su caminar con Jesús fue cercano, íntimo, silenciosamente profundo. Estuvo junto al Maestro en los momentos más sublimes y también en los más dolorosos. Fue testigo de la transfiguración, de la última cena, y único varón al pie de la cruz. Allí, en el Gólgota, Jesús lo miró y le confió a su madre. Desde ese instante, Juan llevó en su corazón no solo la memoria de su Maestro, sino también la ternura de María. Fue el último en morir de los 12, pero no por falta de sufrimiento. La tradición dice que fue echado en aceite hirviendo en Roma, pero salió ileso, provocando asombro y conversión. Exiliado a la isla de Patmos, recibió las visiones del Apocalipsis. Fue instrumento del Espíritu para revelar el final de los tiempos, la gloria del Cordero, la Nueva Jerusalén. Juan escribió también el Evangelio más profundo, el de los signos y la luz, y 3 cartas donde resuena una sola palabra: amor. Vivió hasta edad avanzada en Efeso, donde enseñó, amó y oró. Su vida fue semilla que no murió por espada, sino que floreció lentamente, como testigo fiel. Murió en paz, pero con el corazón martirizado por la ausencia de su Señor y de sus hermanos caídos. Juan nos enseña que el amor puede resistir al fuego, al exilio y al tiempo. Que la ternura es también testimonio. Que la palabra escrita con unción puede ser martillo contra la incredulidad. Fue el amado, no por mérito, sino por apertura. Y ese amor, aún hoy, sigue escribiendo historias. Capítulo 5. Andrés, Felipe y Bartolomé, voces de la extensión. Andrés, hermano de Pedro, fue el primero en seguir a Jesús. Su corazón misionero lo llevó más allá de Jerusalén, hasta tierras griegas. Allí, según la tradición, fue crucificado en una cruz en forma de X, donde predicó hasta su último aliento. Su humildad contrastaba con su firmeza, y su cruz quedó como símbolo de entrega total. Felipe, pragmático y directo, fue aquel que llevó a Natanael a Jesús. Predicó en Frigia, enfrentando idolatría y persecución. Fue colgado de cabeza y apedreado, pero su palabra nunca se extinguió. Representa al evangelista que siembra con lógica y cosecha con pasión. Bartolomé, identificado con Natanael, llevó el evangelio hasta Armenia. Fue desollado vivo, según la tradición, pero su fe no fue arrancada. Su martirio fue cruel, pero su nombre quedó vinculado con la valentía silenciosa. Su historia es un canto a la perseverancia. 3 apóstoles, 3 rutas, un solo fuego. Andrés, Felipe y Bartolomé nos recuerdan que la extensión del reino requiere caminos largos, sufrimientos profundos y palabras sembradas con sangre. Cada uno representa una faceta del testimonio, el pionero, el lógico y el resistente. Ellos hablaron donde nadie hablaba, creyeron donde todo era oscuridad, y murieron sabiendo que su voz sería eterna. Son los emisarios de la fe más allá de los mapas conocidos, los heraldos de una esperanza sin fronteras. Capítulo 6. Tomás y Mateo, duda y misericordia. Tomás, el apóstol de la duda, no creía en rumores. Quería tocar, ver, comprobar. Pero su incredulidad no fue rechazo, sino anhelo de verdad. Cuando vio a Cristo resucitado, no pidió explicaciones, cayó de rodillas y dijo: Señor mío y Dios mío. Ese hombre racional llevó el Evangelio hasta la India, donde fundó comunidades y enfrentó oposiciones. Fue atravesado por lanzas, pero su declaración de fe quedó para siempre como símbolo de búsqueda sincera. La duda, en él, fue puerta de adoración. Mateo, el publicano despreciado, fue transformado en evangelista. Abandonó su mesa de impuestos por una mesa de salvación. Escribió para los judíos, pero su palabra cruzó culturas. Según la tradición, murió en Etiopía o Persia, apuñalado mientras celebraba la Eucaristía. Ambos representan extremos que se encuentran en Cristo, la razón que busca y el pecado que se redime.
Tomás y Mateo nos enseñan que no hay corazón que Dios no pueda tocar. Que la incredulidad puede ser camino de fe, y la corrupción, punto de partida para la gracia. Sus muertes no apagan su voz. Al contrario, sus nombres son faros para quienes dudan, para los caídos, para los que no se creen dignos. Ellos prueban que el Evangelio no es para los perfectos, sino para los que se dejan transformar. Capítulo 7. Santiago el Menor, Simón el Celote y Judas Tadeo, testigos silenciosos. Santiago el Menor, hijo de Alfeo, fue un pilar discreto de la iglesia de Jerusalén. Su vida estuvo marcada por la sobriedad y la sabiduría. Fue autor de una carta cargada de exhortación práctica y espiritualidad profunda. La tradición sostiene que fue arrojado desde el pináculo del templo y luego apedreado hasta morir. Su sangre se mezcló con el polvo sagrado donde tantas veces oró. Simón el Celote, proveniente de una facción revolucionaria, canalizó su ardor hacia la expansión del reino. Predicó en Egipto y Persia, y fue martirizado, probablemente aserrado en dos. Su pasado radical se transformó en celo por la paz de Cristo. Representa la conversión del fanatismo en pasión redentora. Judas Tadeo, el apóstol casi olvidado, es hoy invocado como patrono de las causas imposibles. Llevó el Evangelio a Mesopotamia junto a Simón. Fue martirizado con una alabarda. Su carta en el Nuevo Testamento resuena con un llamado a la perseverancia en la fe. Estos tres apóstoles, menos conocidos, sostienen la estructura del testimonio cristiano con una fidelidad sin espectáculo. Su humildad no disminuye su valor. En el silencio de su entrega, resplandece una fe inquebrantable. Nos recuerdan que el reino también se edifica con ladrillos escondidos. Que no todos brillan en la historia, pero todos cuentan en el cielo. Capítulo 8. Judas Iscariote y Matías, traición y restauración. Judas Iscariote, el discípulo de la sombra, cargó con la más trágica de las decisiones. Vendió al maestro por 30 monedas, símbolo de su desesperanza. Su beso selló la traición, y su remordimiento lo llevó al abismo. Su muerte, envuelta en contradicciones, revela el drama de un alma perdida. Pero incluso la traición fue transformada por Dios en camino de redención para la humanidad. Tras su caída, los discípulos eligieron a Matías para restaurar el número simbólico de los 12. Fue escogido entre quienes habían acompañado a Jesús desde el bautismo de Juan hasta la ascensión. Matías representa la restauración, la continuidad. Su inclusión es signo de que las grietas pueden ser sanadas. Predicó en Judea y Etiopía, y fue martirizado con hacha. Su nombre, poco mencionado, carga el peso de la reparación. Entre Judas y Matías se abre un abismo y un puente. Uno cayó por desesperanza, otro fue llamado por fidelidad. Nos enseñan que la traición puede destruir, pero la gracia siempre reconstruye. La historia de ambos nos llama a discernir nuestras decisiones, y a confiar en que el amor divino siempre está dispuesto a restaurar lo quebrado. Capítulo 9. La misión apostólica, semillas en tierra santa y extraña. Los 12 no se quedaron en Jerusalén. Su llamado era universal. Cada uno tomó un rumbo, llevando consigo la llama encendida en Pentecostés. Desde Roma hasta la India, de Armenia a Etiopía, su voz cruzó montañas y océanos. Pedro en Roma, Tomás en la India, Andrés en Grecia, Felipe en Asia Menor. No hubo rincón donde no sonara el eco del Evangelio. Donde antes había ídolos, levantaron iglesias, donde había temor, sembraron esperanza. El martirio no fue obstáculo, sino corona. Sus cuerpos cayeron, pero su mensaje resucitó en cada generación. Las rutas que trazaron son hoy caminos de peregrinación espiritual. Ellos fundaron no solo comunidades, sino culturas. Su predicación fue semilla, su sufrimiento, agua. Su sangre escribió mapas de fe que aún guían a millones. Su legado nos llama a continuar la misión. A cruzar nuestros propios límites, a anunciar con la vida lo que ellos proclamaron con la muerte. Capítulo 10. Epílogo, cruz, coraje y comunión. En cada apóstol, una historia. En cada historia, una cruz. En cada cruz, un triunfo escondido. Ellos vivieron con la certeza de que morir por Cristo era ganancia. Su valentía no nació del orgullo, sino del amor. Fueron débiles, sí. Pero en su debilidad, se manifestó la fuerza del Espíritu. No eran perfectos, pero estaban dispuestos. Su comunión con Jesús los transformó de aprendices temerosos en testigos valientes. Hoy, su testimonio nos alcanza. Nos confronta. Nos inspira. Nos recuerda que la fe no es solo creencia, sino entrega.
Que el martirio puede no ser físico, pero siempre es real. La comunión de los santos no es solo memoria, es presencia viva. Ellos nos acompañan, nos interceden, nos empujan hacia adelante. Son nuestros hermanos mayores en la fe. Y tú, que escuchas esta historia, estás llamado también a ser columna en tu tiempo, a llevar luz donde hay sombra, a vivir con el corazón apostólico. La historia no ha terminado. El último capítulo lo escribes tú.